¿Qué harías si la persona que amas desapareciera sin decir una palabra? Sin Truong a su lado, el mundo de Thieu Nu se siente vacío y silencioso. Cada día pasa lento, lleno de recuerdos y la sombra de su ausencia. Pero, ¿qué le pasó realmente a Truong? ¿Fue el destino o hay algo que alguien está escondiendo? Acompáñame en este viaje lleno de emociones y misterios, donde cada detalle puede ser la clave para descubrir la verdad. No olvides darle like, suscribirte al canal y apoyar con una donación para darle fuerza a Thieu Nu en su camino hacia la luz en medio de la soledad infinita. Después de la tormenta, Thieu Nu y el pequeño Dui tuvieron suerte de no pasar por muchas dificultades. La casa seguía intacta, solo quedaba un leve olor a humedad por la lluvia y ese aire fresco típico de la temporada. Afortunadamente, Hao, la chica que trabaja en la comuna y que siempre ayuda a Thieu Nu, estuvo allí para apoyarla. Su presencia no solo hizo que llevar a Dui a la escuela fuera más fácil, sino que también le dio a Thieu Nu una sensación de seguridad, un apoyo emocional muy valioso. Hao se preocupó por todo, desde comprobar si Thieu Nu y Dui habían sufrido algún daño por la tormenta hasta preguntar cómo había dormido el niño. Dui ya ha crecido, es más independiente que en los primeros días de escuela. Al verlo sonreír junto a Hao, Thieu Nu sintió que una parte de la carga en su corazón se aligeraba. Pero al mismo tiempo no podía evitar preocuparse con cada día que pasaba. Comprendía que vivir sola, incluso con la ayuda de Hao, seguía siendo difícil. Cada paso de Dui, cada risa o sonrisa suya, le recordaba la responsabilidad de protegerlo, de mantenerlo a salvo, mientras su corazón aún dolía por la ausencia de Truong. Al ver a Hao y Dui alejarse, Thieu Nu se quedó allí con una mezcla de calma y nostalgia. La imagen de Dui feliz en los brazos de Hao, junto con el cariño constante de su amiga, eran como un lazo que la unía a la esperanza, aunque todo seguía siendo incierto, y Truong aún no aparecía. Thieu Nu entendió que esos momentos sencillos eran su refugio, la fuerza que la mantenía en pie para seguir buscando a Truong y cuidar de Dui día tras día, paso a paso. Ahora Thieu Nu está sola en la habitación silenciosa. La luz que entra por la ventana ilumina su rostro con destellos suaves y difusos. Todo a su alrededor sigue en calma, pero en su mente no dejan de aparecer imágenes de Truong. Su sonrisa, sus abrazos, sus promesas hacia ella y hacia el pequeño Dui. Cada recuerdo es como una pieza viva que le trae calor y vacío al mismo tiempo, una nostalgia tan fuerte que casi le corta la respiración. Recuerda las palabras que Truong le dijo antes de partir, que cuidara bien de Dui, que se mantuviera sana y que fuera fuerte para que él pudiera estar tranquilo. Ahora, estando sola, esas palabras resuenan en su mente como una melodía suave pero llena de tristeza. Thieu Nu puede sentir el calor que él dejó, como si aún estuviera a su lado, aunque la realidad sea un vacío inmenso. Vuelve a pensar en el momento en que Truong se preparaba para irse, su mirada tierna pero firme, su mano apretándola de ella, transmitiéndole fuerza. Ojalá lo hubiera abrazado un poco más, o lo hubiera mirado una vez más. Tal vez así no se sentiría tan sola ahora. Esa añoranza le oprime el pecho. Cada latido de su corazón se dirige hacia la imagen de Truong, hacia el deseo de que esté a salvo y la esperanza de que algún día regrese. Pero la realidad no le da tregua. Se repite a sí misma que no debe dejarse llevar por la tristeza, porque él le dijo: tienes que ser fuerte, cuidar bien de Dui y mantenerte sana. Aunque intenta contenerse, la preocupación crece dentro de ella, mezclándose con el amor y el deseo de volver a verlo. El silencio de la habitación se vuelve más profundo cuando piensa dónde estará Truong, qué estará haciendo, si está bien o si corre algún peligro.
Tieu-nu suspira suavemente, cierra los ojos un momento e imagina a Truong regresando caminando por caminos lejanos y apareciendo frente a ella sano y salvo. Pero el miedo sigue ahí escondido si él no vuelve, si las promesas no se cumplen. ¿Qué será de ella y de Dui? Se repite que debe mantener la fe, seguir siendo fuerte, aunque cada día que pasa esté lleno de ansiedad y esperanza. En ese silencio, Tieu-nu siente que el amor y la responsabilidad se mezclan en una fuerza invisible que la impulsa a seguir adelante. Piensa en Dui en los momentos tranquilos cuando los tres estaban juntos y se promete no dejar que el miedo ni el dolor rompan su fe en Truong. Cada recuerdo, cada palabra, cada mirada y sonrisa suya se convierten en la razón para mantenerse firme. El espectador puede sentir su añoranza, su preocupación y esa mezcla de esperanza y miedo en cada respiración de Tieu-nu. Ella está entre el pasado y el presente, entre la esperanza y el temor. Y es justo esa espera la que vuelve la historia tan intensa. ¿Regresará Truong algún día? ¿Volverán a estar juntos ella y su hijo? Esas preguntas siguen en el aire esperando respuesta en los próximos acontecimientos en una historia llena de emoción, tensión y esperanza. Una mañana fresca, Tieu-nu salió al huerto de aguacates de su familia. Con movimientos ágiles, fue recogiendo uno a uno los frutos maduros. La luz del sol se filtraba entre las hojas iluminando su rostro con reflejos suaves, mientras en sus ojos se notaba una concentración especial. Para Tieu-nu, cada aguacate no era solo un producto para vender. En cada uno había esperanza y responsabilidad. El dinero que ganara serviría para cuidar de Dui, asegurarle una infancia feliz y tranquila, y también para seguir con la búsqueda de Truong, el hombre al que amaba y extrañaba profundamente. Cuando fue al mercado, colocó los aguacates en su canasta con cuidado. Cada fruto parecía pesar más de lo normal, no solo por su peso físico, sino también por lo que representaba. Cada paso hacia el mercado estaba lleno de pensamientos y preocupaciones. Observaba a la gente pasar, miraba los puestos, las caras conocidas, pero en su corazón, la imagen de Truong siempre estaba presente. Recordaba los momentos sencillos junto a él, su sonrisa, su mano firme entre las suyas cuando caminaban, su voz suave, recordándole que debía cuidar de sí misma y de Dui. Esos recuerdos la envolvían trayendo tanto calidez como dolor. Mientras colocaba los aguacates sobre la mesa, Tieu-nu sonreía a los clientes y los saludaba con amabilidad, aunque su mente seguía perdida en los recuerdos con Truong. Se repetía que cada moneda que ganara no era solo para mantener a Dui, sino también un paso más en el camino para encontrarlo. Cada aguacate vendido era una pequeña chispa de esperanza, pero también un recordatorio de la distancia entre ellos. Aprendía a ser fuerte, a mantener la calma, a convertir las tareas diarias en una forma de proteger a su familia y el amor que aún no podía dejar atrás. Entre el bullicio del mercado, las voces, los pregones, el ruido constante, los pensamientos de Truong seguían vivos en su mente. Recordaba cómo cuidaba de Dui las veces que jugaban juntos bajo el sol, las risas del niño que aliviaban su nostalgia. Pero esa misma nostalgia se había convertido en su mayor fuerza, la impulsaba a seguir a trabajar, a no rendirse nunca en la búsqueda de cualquier pista sobre él. El mercado seguía lleno de vida, la gente compraba, hablaba, reía. Tieu-nu sonreía también entregando los aguacates a los clientes, pero sus ojos seguían perdidos en la distancia. Se decía a sí misma que cada día que cosechaba y vendía aguacates, era un día más cerca de Truong. Aunque se sintiera cansada, aunque a veces quisiera rendirse, el amor y la añoranza por él la mantenían firme avanzando en un camino que sabía que sería difícil, pero también lleno de esperanza. La tarde era tranquila, pero para Tieu-nu el ambiente se sentía diferente.
Ao, su amiga cercana y compañera de confianza, llegó de repente con una noticia importante. Desde el momento en que la vio entrar, el corazón de Tieu-nu empezó a latir más rápido. La preocupación que había sentido durante tanto tiempo pareció aliviarse un poco. En su mente apareció la imagen de Truong, su mirada suave, su sonrisa cálida. Y con ella el deseo profundo de volver a verlo. Ao le contó que Truong estaba a salvo, que alguien misterioso lo había rescatado del peligro. La noticia fue como un rayo de luz que atravesó los días largos y llenos de angustia de Tieu-nu. No podía quedarse quieta. Todos los recuerdos junto a Truong y los momentos felices con él y con Dui regresaron de golpe, llenándola de emoción y esperanza. Se preguntaba si Truong regresaría pronto, si podrían reunirse otra vez, o si aún quedaban riesgos ocultos. Ao también habló de Dui, elogiando lo bien que se estaba portando y su progreso en la escuela. Tieu-nu miró a su hijo con ternura. Una mezcla de alivio y emoción la invadió. Recordó los días difíciles cuando tenía que cuidarlo sola, las noches sin dormir, las jornadas de trabajo interminables y la preocupación constante por su salud. Gracias a Truong, gracias a su amor y apoyo, esa carga alguna vez se había hecho más ligera. Ao se ofreció a recoger a Dui de la escuela para que Tieu-nu pudiera descansar y pensar en todo lo que estaba ocurriendo. Su ayuda fue un gran alivio, pero al mismo tiempo hizo que Tieu-nu se sintiera más inquieta, más ansiosa por saber cada detalle sobre Truong. Cada pequeña cosa, las palabras de la maestra, la sonrisa de Dui, cualquier información sobre él, hacía que su corazón latiera con fuerza entre felicidad y nerviosismo. Cuando Ao se fue a la casa, volvió al silencio. Tieu-nu se quedó allí sola con sus pensamientos, su nostalgia y su esperanza. Ese momento de calma se mezclaba con la emoción y la expectativa. Quien la mirara podría sentirlo todo: su amor, su preocupación, su esperanza y su firme decisión de esperar el regreso de Truong para que su pequeña familia pudiera reunirse otra vez. Pero la historia aún no ha terminado. La buena noticia sobre Truong es solo el comienzo. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién fue la persona misteriosa que lo salvó? ¿Dónde está ahora? ¿Y realmente ha pasado el peligro? Con amor y determinación, Tieu-nu tendrá que enfrentar nuevos desafíos en su búsqueda. En este momento de silencio, el público no puede evitar preguntarse: ¿lograrán reencontrarse? ¿Está Truong a salvo? ¿Volverá pronto con Tieu-nu y el pequeño Dui? ¿O surgirán nuevos misterios? No te pierdas el próximo video para descubrir los giros más emocionantes y conmovedores de esta historia.